Bienvenidos, nosotros somos Bread of Life Guatemala. A continuación escucharás una prédica a cargo del pastor Esteban Marroquín con el tema Como una semilla de mostaza, que es de la serie Diseñados para el Reino. Y realmente para entender un poco acerca del reino tenemos que comenzar a definir qué es el reino. Y tal vez si ustedes han leído la Biblia, muchas veces ustedes van a los evangelios y ustedes miran que Jesús, Él predicó no de salvación, Él predicó, su mensaje central era el reino de los cielos. Él predicó acerca del evangelio del reino. Él dijo, el reino de los cielos es semejante a, y comenzaba a hablar algo. Después decía, el reino de los cielos es semejante también a esto. Y comenzaba a hablar acerca de cómo era el reino de los cielos. Y de hecho, si ustedes han llegado, hay un versículo, un capítulo de la Biblia que está en Mateo 13. Mateo 13 se encuentra lleno de misterios, lleno de secretos de lo que es el reino. En Mateo 13 Jesús empieza con la parábola del sembrador, pero después comienza a decir, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto otro. Entonces, si nosotros queremos entender qué realmente es el reino y cómo yo puedo ser parte de él, tenemos que comenzar a descifrar todos estos misterios que tal vez Jesús dijo en analogías, en parábolas de lo que el reino es. Así que yo quiero hablarles hoy acerca de algo que Jesús dijo, que está en Mateo 13, del 31 al 32. Y él dijo esto en la versión 60, dijo, otra parábola les refirió diciendo, otra vez, el reino de los cielos es semejante como al grano de mostaza. ¿Cuántos han escuchado esto antes? Hace como un par de semanas teníamos aquí un rally dado por Katy y ya nos mostró el tamaño de una semilla de mostaza. No sé cuántos han tenido una semilla de mostaza en sus manos. Es algo súper pequeño, algo bastante diminuto. Y Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad, dice Jesús, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y yo quiero usar estos versículos para hablar acerca de varias características, de 3 características de lo que yo creo que es el reino de Dios, para que si entendemos el reino de Dios, podemos comenzar a acceder a Él, podemos comenzar a vivir en el reino de Dios. Así que voy a ir directamente al número 1, y Jesús en su parábola, Él dice, el reino de los cielos es semejante como el grano de mostaza. Así que el número 1, lo primero que yo encontré en esto es de que el reino de los cielos se encuentra lleno de potencial, que es el número 1. Dice, a la cual, verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Si ustedes alguna vez han visto una semilla de mostaza, realmente es bastante increíble pensar de que algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande. Yo, como no soy de campo ni sé mucho de agricultura, la única referencia que tengo de un árbol de mostaza fue la que busqué esta semana en Google y puse árbol de mostaza y realmente son enormes. O sea, hay carreteras que pasan, tal vez si creció el árbol tan grande que tienen que hacer un hoyo en el tronco para que los carros pasen en el centro. Así de grandes puede llegar a ser una hortaliza de mostaza. Yo no sabía, no tengo idea, pero sí había visto la semilla de mostaza. Es como bien increíble pensar de que algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de mostrarnos. El reino de los cielos tiene el potencial de crecer y llegar a ser algo increíble. Y yo creo que muchas de las cosas que ahorita son grandes no necesariamente siempre fueron grandes. Muchas de las cosas que ahorita son grandes, todas las cosas usualmente tienen un comienzo y empiezan con algo pequeño, excepto Dios, que Él siempre ha sido grande. Pero si nosotros nos ponemos a ver cualquier empresa, por ejemplo, una empresa millonaria como Google, una empresa millonaria como Apple, y cómo ellos empezaron, y ahorita es una empresa que facturan billones de dólares tal vez al mes, y empezaron en un garage con 2 personas en una computadora. Es increíble pensar de cómo algo tan pequeño pudo llegar a ser algo tan grande. Y esa es la analogía que estaba tratando de dar Jesús. El reino de los cielos a veces puede parecer pequeño e insignificante, pero puede llegar a ser bastante grande. Dios le dio una promesa a Moisés en Génesis 12, del 1 al 3. Tal vez muchos la han escuchado.
Y él le dijo a Abraham, a Moisés dije, perdón, a Abraham, él le dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si alguno alguna vez ha escuchado este pasaje, lo que nosotros conocemos ahora como el reino de Dios empezó una vez como con una promesa hacia una sola familia, hacia una persona que se llamaba Abraham. Porque si sabemos la historia, sabemos el contexto y todo lo que pasó, de la genealogía de Abraham llegó Jesús. Y Jesús fue la persona que vino a establecer el reino aquí a la tierra. Pero es increíble pensar de que Dios estaba dándole una promesa tan grande. Él le dijo a Abraham, yo te voy a escoger y vas a tener una descendencia tan grande que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero la bendición y la promesa es esta. Imagínense, van a ser benditas ¿cuántas familias? Todas las familias. Es por eso que yo creo que la bendición que Dios le dio a Abraham nos abarca y nos llega hasta nosotros. Dios le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y tal vez ahorita ya lo comenzamos a ver, el reino de Dios ya se ha manifestado de una forma increíble. Miramos iglesias grandes, miramos personas viniendo a Cristo, miramos avivamiento en varios lados del mundo, y eso es el reino de Dios manifestándose aquí en la tierra. Pero ese reino empezó con una promesa hacia una sola familia. Y no solamente eso, sino una promesa a una familia de que iban a tener una descendencia numerosa, y esa familia no podían tener hijos, eran estériles. Empezó como una semilla de mostaza y llegó a ser un gran árbol. Pero eso no se queda así. La promesa de la bendición de todas las familias fue dada solo a una familia. Pero en una ocasión los fariseos vinieron a Jesús y le comenzaron a preguntar acerca del reino de Dios, porque el concepto del reino de Dios es algo que ha estado en la mente judía por muchos años, y ellos pensaban de que Dios iba a venir, iba a mandar a Mesías, que era Jesús, pero él iba a venir y establecer su reino físico. Es decir, él iba a venir y iba a establecer su reino a la fuerza, a través de guerras, a través de muerte, a través de venir y gobernar a las naciones. Ese era el concepto que ellos tenían del reino de Dios y el reino que ellos estaban esperando. Así que vienen una vez los fariseos y le preguntan a Jesús, y le dijo, los fariseos, eso está en Lucas 17, 20 al 21. Y dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Jesús le respondió, la venida del reino no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta ustedes de que el reino de Dios está entre ustedes. Jesús estaba diciendo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, en el sentido de que tiene un potencial, de que puede que parezca pequeño, pero tiene el potencial de ser algo grande. Pero Jesús también dijo que el reino de Dios está entre nosotros. De hecho, yo busqué todas las versiones en español para ver si encontraba una palabra diferente a entre, y no la encontré. Encontré una palabra diferente en la versión King James en inglés, y me gustó un montón porque dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. Esa es la buena noticia para nosotros, porque cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de una iglesia, no estamos hablando de un reino al cual no podemos ser parte. Y cuando estamos hablando de que el reino de Dios tiene el potencial de ser algo pequeño pero llegar a ser algo grande, eso tal vez no nos cambia hasta que sabemos de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es decir, nosotros tal vez a veces somos personas que no muchos escogerían para ser presidentes, para ser reyes, y ponerlos en puestos altos. Decimos que a veces somos insignificantes, somos pequeños, como una semilla de mostaza, pero Dios está diciendo, porque el reino de Dios está dentro de ti, tienes el potencial de ser y de llegar a ser algo grande, de dar mucho fruto. El día de hoy que estaba corriendo con José, José tiene un hábito de correr, y definitivamente yo digo que por eso es que me costó seguirlo, porque aparte de eso él tiene, no sé cuántos años me lleva, pero me dijo, empecemos así
lento, empecemos pequeño, empecemos con 5 kilómetros. Y cuando empezamos a correr, empezamos bien lento. Y yo no había corrido en mucho tiempo, tal vez tengo medio la costumbre de tratar de hacer ejercicio, pero no había corrido. Pero empezamos a correr bastante lento. Y cuando empezamos a correr, yo pensé esto dentro de mí, no se los dije a ellos, pero dije, yo puedo correr más rápido que esto. Ellos están corriendo muy lento. Pero conforme seguimos corriendo, me costó un montón seguirle el paso a José. Y él me volteaba a ver y me decía, ¿estás bien? Me decía, y yo solo le hacía así porque no podía decir nada, ¿verdad? Pero dentro de mí yo estaba a punto de, tal vez no tirar la toalla, pero definitivamente no ir al ritmo de él, ir mucho más lento que él. De hecho, yo estoy seguro que si hubiera estado ahí solo, yo no hubiera corrido tan rápido como él corrió. Hicimos 28 minutos, 5 kilómetros, que ustedes saben que ese es un buen ritmo, pero yo tal vez no lo hubiera logrado solo, pero dentro de mí yo estaba diciendo, yo tengo el potencial de hacer esto. Yo puedo seguir corriendo, y aunque tal vez dentro de mí yo estaba luchando y él tal vez no lo podía ver, él me volteaba a ver y me preguntó como 10 veces que si estaba bien, ¿verdad? Y yo le seguía levantando la mano que sí, porque realmente yo sabía que yo lo podía lograr. Yo sabía que tal vez mis piernas, mi cerebro me estaba diciendo que no podía hacerlo, pero que si yo seguía insistiendo y yo era persistente, yo podía mantenerle el ritmo a José. Y al final así fue, y me siento muy orgulloso de mí, pero eso es el concepto que deberíamos de tener todos de nosotros mismos. Nosotros deberíamos de saber de que somos capaces de hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros, está entre nosotros. Y tal vez ahorita es bien difícil ver y pensar de que yo puedo llegar a hacer cosas increíbles en esta vida y hacer historia aquí en esta vida. Y es difícil pensar eso porque yo miro mi situación ahorita y yo me miro como una semilla de mostaza. Pequeño, insignificante y definitivamente nada comparado con la hortaliza que otras personas tal vez ya son. Y en comparación a otros yo soy pequeño. Pero Dios está diciendo, el reino de Dios está dentro de ustedes, está entre ustedes. El reino de Dios tiene el potencial de ser algo pequeño que puede llegar a ser algo grande, y el reino de Dios es como esa semilla de mostaza. Pero después Dios pasa diciendo y Jesús sigue hablando acerca de esto, y Él no solamente dice que el reino de Dios tiene el potencial de crecer, sino después Él viene y dice en el versículo que acabamos de leer en Mateo 13, 31 y en el 32, Él dice, el cual, la semilla de mostaza, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol. Es decir, lo que estaba diciendo Jesús acá es de que una semilla de mostaza va a seguir siendo una semilla de mostaza si no pasa por un proceso que se llama crecimiento. Y Jesús lo incluyó en su parábola. Son 2 versículos nada más, pero Él dijo, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, en el sentido que tiene potencial. Pero no solamente eso, una semilla que tomó un agricultor, la sembró en su campo. Es decir, yo puedo creer que yo tengo el potencial de hacer cosas increíbles, pero si yo no paso por el proceso de crecimiento, si yo no soy sembrado en las circunstancias correctas, yo nunca voy a dar fruto. No se trata solamente acerca de creer de que yo puedo alcanzar cosas grandes, sino se trata acerca de un proceso que viene después de creer eso. Es cierto, empieza con saber de que el reino de Dios está dentro de mí, y aunque yo soy insignificante ahorita, yo puedo llegar a crecer, pero ¿qué tengo que hacer para crecer? ¿Qué acciones tengo que tomar para ser sembrado en esas circunstancias correctas y llegar a ser una gran hortaliza y producir fruto? Otra vez, yo no sé nada de agricultura y lo único conocimiento que tengo es de meterme en Google y aprender de esto, pero yo vi que el proceso de las personas que cultivan es bastante complejo. O sea, no empieza ni siquiera con la semilla. Ustedes saben que la semilla tal vez es la mitad del proceso, pero ellos empiezan primero con la tierra. Ellos tienen que trabajar la tierra, tienen que surcar la tierra, tienen que abonarla, tienen que preparar, tienen que hacer varios procesos de preparación de la tierra antes de que ellos lleguen a pensar en sembrarla. Jesús, cuando Él dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Si este hombre tenía un campo y él sembraba, es porque él tenía experiencia de hacer esto. Jesús está hablando que un agricultor experimentado vino, agarró esta semilla y la sembró y la trabajó y la cuidó e hizo todos los procesos que tenía que hacer para que diera fruto. Jesús no está hablando de
cosas que tal vez pasan de la noche a la mañana por puro acto de magia. ¿Qué es lo que muchas veces personas creen que nosotros los cristianos predicamos? Nosotros predicamos esperanza porque tenemos esperanza porque Jesús murió y resucitó por nosotros. Pero ese proceso muchas veces no va a ser fácil. Empieza con creer de que yo tengo el potencial de hacer cosas increíbles para Dios porque el reino de Dios está dentro de mí, pero yo tengo que primero ser sembrado. Entonces tengo que comenzar a trabajar la tierra, mi entorno, tengo que comenzar inclusive si mi tierra no está funcionando, ver a qué tierra puedo yo empezar a ser sembrado. Después del proceso de la tierra, inclusive la semilla, yo no sabía que la tienen que fertilizar, la tienen que clasificar, la tienen que limpiar, no es como que cualquier semilla vaya a dar fruto. Una vez está limpia la semilla, después la siembran y después de la siembra empieza el cuidado de la tierra, el regarla, el darle los nutrientes que necesita, el protegerla de tal vez otras entidades que pueden afectar el proceso de crecimiento. Es decir, no es para nada fácil, sí lleva un proceso largo esa etapa de crecimiento. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante como la semilla que es sembrada y que tiene que crecer. Jesús está hablando que va a haber un proceso de crecimiento. Y cuando yo comienzo a ver el proceso de crecimiento, hablé de Abraham hace unos momentos, y cuando Dios le dijo, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos no quisiéramos recibir esas promesas de Dios tan increíbles? De que viene una promesa que nos cambia la vida, nos da esperanza, pero ¿cuántos saben que después de la promesa tenemos que ponernos a actuar? Tenemos que empezar a hacer cosas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Él dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra a la que yo te voy a dar. Abraham estaba cómodo, no sé si ustedes sabían, Abraham era un hombre muy rico y Dios le estaba diciendo, quiero que lo dejes todo. Imagínense ustedes llegar a sus 50 años teniendo un buen trabajo, que les fue bien en la vida, tienen muchas riquezas, están en una casa cómodos y Dios viene y les dice, quiero que te vayas a tu casa. Ok, Dios, pero ¿a dónde voy a ir? No sé, yo te lo voy a ir diciendo en el camino, pero quiero que salgas. Quiero que empaques tus maletas y salgas. ¿Cuántos realmente hoy haríamos algo como lo que Abraham hizo? Por eso es que la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, porque él hizo cosas sin saber lo que Dios iba a hacer en su vida, estando en una etapa en la que él tal vez se pudiera decir estaba bastante cómodo. Pero para que esa semilla que Dios le había dado a Abraham se llegara a cumplir, Abraham tuvo que pasar por un proceso que se llama crecimiento. Yo no sé si ustedes se imaginan la presión que pudo haber pasado a Abraham de decir, Dios me habló, yo tengo que salir, pero no sé a dónde voy a ir. Y que su esposa le estuviera preguntando constantemente, mira, ¿a dónde vamos? Aquí no hay aire acondicionado, no hay una cama, no hay esto. Todos sus trabajadores presionando a Abraham, diciéndole, este cuate se volvió loco, mejor nos vamos a trabajar a otro lado. Y Abraham con la presión de que yo tengo que obedecer a Dios. Y ese proceso para Abraham definitivamente no fue fácil. Fueron 25 años de espera. Hoy en día escuchamos que Abraham es el padre de la fe y que Dios cumplió su propósito en él y que en él todas las familias de la tierra están siendo bendecidas porque de su simiente salió nuestro Salvador Jesús. Hoy escuchamos el resultado final. A veces miramos los resultados finales. Miramos personas que ya son grandes empresarios, miramos personas que han alcanzado mucho, pero los miramos ahí y decimos, ojalá yo pudiera ser como ellos, pero no miramos el proceso que hay detrás de todo lo que ellos experimentaron. Miramos a los atletas olímpicos ganar medallas, pero no sabemos que esa medalla les costó toda su vida. Ahorita van a empezar los juegos de CrossFit y hay un hombre que ha ganado 3 veces los juegos de CrossFit seguidos y él dice, yo trabajo solo 4 días al año, que son los días que él va a esta competencia donde él gana. Pero lo que no saben las personas es de que realmente no solo trabaja 4 días del año, él trabaja los 365 días del año, porque si él deja de entrenar un día, él sabe que ese día puede hacer la diferencia de que alguien más tome lo que él pudiera haber experimentado. Entonces a veces miramos los resultados finales como Abraham, como David, como Jesús, como los apóstoles, pero no nos ponemos a pensar todo el proceso que ellos tuvieron que pasar.
Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Todos ustedes tienen el potencial de hacer cosas increíbles para Dios, de cumplir el propósito de Dios en sus vidas, pero ustedes tienen que estar dispuestos a pasar por un proceso. Tienen que estar dispuestos a crecer, a hacer sacrificios como los sacrificios que hizo Abraham. En el versículo de Lucas que les acababa de leer de Jesús, él dijo lo siguiente. Él dijo, el reino de Dios no se puede someter a cálculos. Jesús está diciendo que el reino de Dios no es cuantificable, porque realmente muchas de las veces no se puede cuantificar el crecimiento. Las personas no pueden ver que estás teniendo cambios dentro de ti. Las personas quieren ver el resultado final, pero no saben lo que está pasando en tu corazón. Entonces a veces te echan en cara de que mira, hace un mes hiciste esto, pero ellos no saben de que hace una semana Dios te transformó y te tocó. Y te siguen reprochando las cosas pasadas, esperando cambios, pero porque no están viendo el proceso. Jesús dijo, el reino de los cielos no es cuantificable, no se puede medir. ¿Por qué? Porque no se puede ver debajo de la tierra todo lo que está pasando con esa semilla cuando comienza a echar raíces, cuando comienza a crecer. No se puede ver. Las personas quieren ver un árbol de la noche a la mañana, pero eso no pasa. Todo tiene que tener un proceso de crecimiento. Jesús dijo, tampoco el reino de Dios va a pasar así como mírenlo acá está o mírenlo allá está, sino de la noche a la mañana aparentemente va a aparecer, porque Dios dijo, el reino de los cielos está ya dentro de ustedes. Jesús está diciendo, no podemos ver muchas veces el resultado en el centro que se llama crecimiento, pero no significa que por eso no haya crecimiento. Y yo quiero animar a personas que han estado en ese crecimiento el día de hoy, que han estado en esa lucha de ser mejores personas, de ser mejores cristianos, de ser mejores hijos de Dios. Y muchas veces vienen otras personas y nos echan en cara, nos dicen, mira, vos sos el mismo, no has cambiado, pero realmente porque el crecimiento no se puede ver. Pero Dios está diciendo simplemente seguí adelante, simplemente tenés que estar dispuesto a seguir creciendo. Algo también relacionado con este tema de la semilla, lo encontré en un versículo en Juan, que es Juan 12:24, y Jesús dijo lo siguiente, dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Saben qué está hablando aquí Jesús? Él está diciendo que el crecimiento a veces va a ser doloroso. El crecimiento a veces va a experimentar que nosotros muramos a nosotros mismos. Él no solamente está hablando de Él mismo, Él está hablando de sus discípulos, porque en los siguientes versículos Él comienza a hablar acerca de seguirlo a Él. Pero Jesús está diciendo, es cierto, tenés el potencial de hacer cosas increíbles porque el reino de Dios está dentro de ti, sos como esa semilla de mostaza. Pero para que esa semilla de mostaza llegue a ser una gran hortaliza, no solamente tiene que ser trabajada, sembrada, cultivada, etcétera, sino que tiene que morir a sí misma para poder llevar más fruto. Y ese es el crecimiento que a veces no mucho nos gusta a nosotros, porque morir a nosotros mismos, ¿qué significa realmente morir a nosotros mismos? Significa hacer las cosas que Abraham hizo, que él estaba dispuesto a dejar su comodidad, a dejar su zona de confort, a dejar su seguridad e ir en búsqueda de la promesa que Dios le había hecho a él y aceptar todo lo que viniera a su vida en ese camino y en ese proceso. Dios nos está diciendo hoy tal vez que es tiempo de que comencemos a soltar y a dejar las cosas que nos dan seguridad, las cosas que nos hacen sentir bien, porque es cierto, tal vez en un tiempo se convirtieron en un fundamento para nuestra vida, pero ahora nos mantienen aferrados tal vez a que no sigamos creciendo, porque si no hay presión muchas veces, si no hay estrés, puede que es porque no esté habiendo crecimiento. La semilla tiene que morir, tiene que ser quebrada, tiene que ser trabajada, tiene que ser tratada para que pueda dar mucho fruto. Y Jesús estaba diciendo esto no solamente de Él mismo, sino de sus discípulos. Los siguientes versículos que Él dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y después Jesús dice lo siguiente,
seguiditos. En el versículo 25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estas contradicciones de Jesús me gustan un montón. Él dice: si quieres guardar tu vida, si quieres salvarla, al final de cuentas la vas a perder. Eso es lo que el mundo trata de hacer, ¿o no? El mundo trata de guardarse a sí mismo. El mundo es: yo voy a hacer todo lo posible para que a mí me vaya bien, a expensas de las cosas que realmente importan, a expensas de no dedicarle mi vida a Dios, de no buscarlo a Él, a expensas de ser negligente tal vez con mi familia y con las personas que yo quiero, con tal de que yo pueda salir adelante. En el proceso ganaron tal vez riquezas, tal vez ganaron el mundo, pero perdieron su vida, lo más valioso que ellos podían tener. Pero Jesús dijo: si estamos dispuestos a perdernos en Él, al final de cuentas vamos a ganar lo más importante que podemos experimentar: salvación, vida eterna, una eternidad con Dios. Y aquí es donde la gente tal vez no sabe cómo diferenciar entre las cosas que nosotros predicamos, porque nosotros predicamos esperanza, nosotros predicamos un mejor futuro. Yo creo que Dios es bueno, Dios tiene planes de bien para nosotros, pero eso no quiere decir de que todo aquí en adelante nos va a ir perfecto. Lo que sí quiere decir de que todo aquí en adelante ya no vamos a estar solos, sino que Dios va a estar con nosotros, y eso lo va a hacer completamente fácil. Los discípulos pasaron cosas increíblemente duras por estar dispuestos a servir a Jesús. Y aunque tal vez en nuestro contexto no estamos en el mismo nivel de las cosas duras que ellos pasaron, yo les estoy diciendo: sí van a haber tormentas, sí van a haber situaciones difíciles, pero si estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, yo estoy seguro que la recompensa va a comenzar a ser grande. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos está entre nosotros, está dentro de nosotros. Tenemos el potencial de no quedarnos pequeños, sino de llevar a dar mucho fruto, pero tenemos que estar dispuestos a crecer. Una vez hemos pasado ese proceso que se llama crecimiento, yo los quiero llevar al siguiente y último punto, que es un hogar. La Biblia dice en Mateo 13:32, dice que el cual la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera, dice la Biblia, que vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos en sus ramas. ¿Cuál es el propósito de nosotros crecer? ¿Cuál es el propósito de nosotros salir de nuestra zona de confort, morir a nosotros mismos para dar mucho fruto y ser grandes? No es para que nos quedemos grandes y que las personas nos miren y digan: wow, qué increíble es esta persona, todo lo que ha logrado en la vida. Ese no es el fin de Dios. Es para que una vez nosotros seamos ese árbol grande que es el reino de Dios, podamos convertirnos en un lugar seguro para otras personas. Porque ¿por qué buscan las aves de los cielos un árbol grande? Porque les da seguridad. Ellos anidan y deciden hacer de ese árbol su hogar, porque es el lugar seguro donde saben que sus polluelos, no sé cómo se dice, pollo bebé, los pollos bebés van a estar seguros en ese nido, porque nada les va a hacer daño. Están altos, no va a llegar ningún depredador, están metidos entre las ramas, no va a llegar otro depredador por arriba, están seguros, ahí tienen todos los nutrientes, tienen todo el entorno para que se desarrollen y crezcan. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y aquí es donde nosotros no hablamos del evangelio de prosperidad que se queda solamente en nosotros ser los prósperos. Si Dios te quiere prosperar es para que podamos bendecir a otras personas. Si Dios quiere que demos fruto es para que de ese fruto otros puedan venir y puedan ser bendecidos de ese fruto. Dios quiere que nosotros lleguemos y pasemos de ser esa semilla insignificante, pequeña, que se llama semilla de mostaza, y que demos mucho fruto porque otras personas nos necesitan. Yo creo que el reino de Dios, cuando Dios habla acerca del reino de Dios, yo creo que el reino de Dios es la iglesia. Yo creo que una de las características más grandes acerca del reino de Dios es que acerca de la iglesia,
es de que la iglesia se tiene que ver como una familia, se tiene que ver como un hogar. Jesús dijo: yo soy el Padre, y cuando nosotros lo recibimos a Él, nosotros nos convertimos en sus hijos. Es fácil, si somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos una familia, y lo que deberíamos de construir es ese hortaliza grande que se convierte en un hogar para otras personas. Es el lugar donde pueden venir los pájaros del cielo y hacer sus nidos ahí. Dios quiere que crezcamos porque Él te quiere usar para bendecir a otras personas. Es el proceso natural que se llama cristianismo, que se llama vida cristiana. Jesús lo hizo con sus discípulos lo hicieron con otros discípulos, ellos lo hicieron con otros, y llegó 2000 años y aquí estamos, y eso no se ha perdido y seguimos hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque hay personas que estuvieron dispuestos a darse a sí mismos, a morir a ellos mismos por el bien más grande, por el bien de otras personas, de personas que necesitan ayuda. Y es increíble que aun cuando ya hayamos crecido y seamos esa hortaliza grande que es el reino de Dios, aún así seguimos construyendo nidos pequeños dentro de nuestras ramas, porque seguimos trabajando, no nos quedamos grandes porque ya somos grandes y ya no hay nada más que hacer, sino de ese árbol pueden salir más semillas, de ese árbol pueden salir más nidos. Entonces, el resumen del día de hoy es de que nosotros fuimos diseñados para el reino de Dios. Y esto es bien fácil verlo ahorita, el día de hoy, de que cuando hablamos de que el reino de Dios no solamente está en la eternidad con Dios, sino está aquí en la tierra. Es fácil de creer de que nosotros podemos llegar a cumplir estas cosas ya cuando las hemos visto de esta manera. Porque el reino en los cielos ya es grande, ¿o no? El reino de los cielos no es como una semilla de mostaza, no necesita empezar pequeño, ya fue establecido por Dios desde la eternidad. En la eternidad ya está todo perfecto. Jesús estaba hablando del reino de los cielos acá en la tierra. Y es lo que nosotros podemos llegar a experimentar. Nosotros fuimos diseñados para vivir en el reino de Dios. El reino de Dios fue puesto dentro y está entre nosotros. Otra vez, para terminar en resumen, puede parecer insignificante, puede parecer como que realmente no tenés lo que necesitas para ser grande, pero si lo trabajas, si estás dispuesto a pasar por ese proceso que se llama crecimiento, vas a dar mucho fruto. Y cuando estés en ese estado de ser fructífero, vas a poder bendecir a otras personas. Que no se nos olvide que si hemos sido bendecidos por Dios es para que podamos bendecir a otros. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando. Quiero nuevamente recordarles las palabras de Jesús cuando Él dijo: el reino de los cielos no se puede medir y no se puede cuantificar. El reino de los cielos no va a pasar que van a decir: mírenlo, aquí está, o mírenlo, allá está. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Quiero que comencemos a abrir nuestros ojos espirituales para que podamos entender de que tenemos una realidad eterna, una realidad sobrenatural dentro de nosotros que se llama reino de Dios. Es decir, no la podemos ver, no la podemos cuantificar, no la podemos medir, pero sí está dentro de ti. Y eso cambia todas las cosas. Eso nos va a dar un montón de esperanza, porque en momentos donde no podemos ver la respuesta, en momentos donde solo podemos ver situaciones difíciles a nuestro alrededor, donde solo podemos ver deudas, donde solo podemos ver vicios, donde solo podemos ver aflicciones, en esos momentos donde realmente quisiéramos tener algo para cuantificarlo y para medirlo y para decir: Dios, ayúdame, dame algo tangible, pero Dios te está diciendo: yo ya te lo di. Lo único es que está dentro de ti, está dentro de tu corazón, tenés el potencial de hacer cosas grandes. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús estaba en la barca y Él estaba dormido y sus discípulos lo despertaron porque había una gran tormenta, Él se enojó con sus discípulos? Él les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué creen ustedes que Jesús se molestó de que lo hayan despertado? No porque Él fuera dormilón y le gustara estar dormido,
sino Él se molestó porque ellos no creían de que ellos tenían el potencial de también calmar y reprender la tormenta. Jesús lo puede hacer definitivamente, pero Dios nos está tratando de hacer ver de que Él está dentro de nosotros, de que su reino está dentro de nosotros y nosotros tenemos el potencial de hacer cosas grandes para Él. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque va a venir un consolador y cuando Él venga Él va a estar con ustedes y ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Jesús quiere realmente que nosotros nos comencemos a ver a nosotros mismos como esa semilla de mostaza que tal vez ahorita parecemos insignificantes, pero podemos llegar a hacer cosas grandes. Y créeme, Dios va a comenzar a dar fruto en tu vida. Vas a comenzar a ver resultados. Tal vez va a tomar un tiempo, tal vez ahorita nos frustramos porque no podemos ver nada, pero los vamos a comenzar a ver porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Si esta prédica fue de bendición para tu vida, te invito a que cierres los ojos conmigo y repitas esta oración. Señor, te damos gracias porque tú nos permites escuchar una vez más tu palabra, Padre Santo. Esperamos que pueda ser rema en nuestras vidas y que pueda servir, Señor Jesús, para crecer espiritualmente contigo, Padre Santo. Te damos gracias porque todo lo que hablas es perfecto y agradecemos todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Te invitamos a que sigas pendiente de nuestras prédicas, que puedas seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos. ¡Esperamos!